Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia para explicar a grandes rasgos o como una especie de tutoría en la cual vamos a dar cumplimiento al desarrollo de la actividad evaluativa número 2. Esta actividad va a ser la primera nota que, por así decirlo, comprende su primer cohorte y en la cual vamos a abordar los elementos de la comunicación. En este caso, si nosotros vamos a comprender las estrategias para el desarrollo de una comunicación efectiva desde la parte verbal, desde la parte gestual, desde la parte incluso no verbal, es importante que ustedes como estudiantes tengan unos conceptos claros frente a los elementos que intervienen en los procesos comunicacionales. De esta manera, esta actividad 2 pretende que a partir de un elemento visual, ustedes puedan realizar o extraer las ideas principales de estos conceptos. Para eso vamos a utilizar algo que se llama tabla resumen o una tabla de conceptos, que es la actividad que ustedes van a entregar. En ese orden de ideas, ustedes en esta actividad van a entregar en formato PDF. Recuerden que siempre se entregan las actividades en formato PDF. Recuerden que lo pueden realizar en Word y posteriormente convertirlo a PDF de una manera muy sencilla. No necesitan ningún tipo de convertido, simplemente le dan guardar como y lo guardan en PDF y así lo suben a la plataforma. Tengan en cuenta que esa actividad en PDF que ustedes suben es la versión última, o sea, la versión final, para que ustedes después que salgan vuelvan, ingresen y verifiquen que la actividad haya sido, porque muchos estudiantes manifiestan que suben una versión anterior y no es la versión última o final que corresponde a la entrega. Entonces verifiquen esa entrega, que es una recomendación que doy muy puntual. Es una especie de tabla sinóptica donde se relacionan no solo los conceptos, sino también ejemplos de cada uno de los siguientes elementos. El primero de ellos es el concepto de comunicación. El concepto es más general que se puede tener desde este proceso social. El segundo de ellos son los elementos de la comunicación. Tercero, la diferencia entre comunicación verbal y no verbal. Cuarto, las funciones de la comunicación en el ámbito social. Y quinto, los niveles de comunicación. ¿Listo? Cuando hablamos de la entrega de esta tabla, antes de eso, quisiera también traer un pequeño y corto video propio para la reflexión de este proceso de comunicación. Entonces, es este video, por favor, vamos a observar. Miles de manos, creemos en la comunicación efectiva. Lo primero es escuchar con atención. Segundo, comunicar de forma directa y auténtica lo que debe ocurrir en el momento y lo que se quisiera que pase en el futuro. Cada vez que nos comunicamos, las personas llevan consigo sus propios valores, sus emociones y estados de ánimo. Cada una de las personas que intervienen en la comunicación traen al momento de comunicarse sus valores y emociones. Por eso les proponemos que la comunicación sea lo más clara posible. Procuremos colocar pocas emociones en las palabras, para que la persona que esté escuchando, el hijo, hija o estudiante, no se confunda. En nuestra cultura centroamericana, poner emoción a las palabras es parte de nuestro día a día, por lo que hablar así, de manera simple y clara, puede ser un reto. Al ser claros y específicos, estamos modelando ante los niños la forma de comunicación que deseamos establecer. De igual forma, las generalizaciones no son positivas. Decir, ustedes son necios y alborotados, puede afectar la autoestima de los niños. Y aunque un niño o niña a veces alborote o tenga actitudes que podríamos llamar necias, no siempre es así. Debemos ser positivos y claros. Es preferible decir: necesito que levanten la mano para hablar, uno a la vez. Dar instrucciones específicas y claras comunica mejor lo que necesitamos y no crea problemas. Bueno, uno de los elementos que conciernen al desarrollo del curso y que, por así decirlo,
Es importante, a pesar de que sea en un contexto educativo, en un contexto de enseñanza-aprendizaje, en un contexto de aula, también se aplica a los contextos sociales generales, del manejo de las relaciones intra e interpersonales. Allí dan 3 recomendaciones puntuales, es acerca de en el proceso comunicacional, cómo se emiten los mensajes de los cuales yo quiero hablar. Y las emociones no solo se transmiten en los acentos y en las palabras cómo se transmiten, sino también en la gestualidad. Ello implica que en toda comunicación asertiva, en toda comunicación efectiva, tengamos que modular las expresiones, bien sean habladas o las gestuales. Esto implica en el tipo de acento que utilice, las palabras adecuadas. El segundo segundo video habla de una recomendación muy puntual y esto aplica para todo contexto social y es en cuanto al contenido y el tipo de adjetivos o calificativos que se emplean. En ocasiones las expresiones no llevan a una adecuada relación del mensaje que quiero transmitir, algunas palabras, sinónimos, ejemplos, y eso conlleva a que el mensaje sea o equívoco o el mensaje contravíe o atente contra la emocionalidad, la ética, la moral de la otra persona. Y el tercer elemento que da recomendaciones el video es acerca de no caer en lo que se denomina las generalizaciones o falacias, cuando se recurre a ejemplos o se recurre a elementos de la conversación donde no tiene un tipo de relación con el contexto de la conversación. Se llegan a ejemplos que son bizarros, que son falsos o como lo menciona el video, que son generales o ejemplos situacionales en los cuales no tienen una relación efectiva con el proceso de comunicación. En ese orden de ideas, pues como acabamos de ver, el video menciona varios conceptos, los cuales esta actividad apunta a que ustedes tengan, por así decirlo, un acercamiento, pero también una relación directa. En ese orden de ideas, vamos a pasar a ver como pequeños elementos de ese video o de estos elementos que vamos a ver aquí y el cual ahorita les explico cómo se puede diligenciar en el cuadro o cuadro resumen. Entonces vamos a trabajar en este video. Universidad Católica de Cuenca, Facultad de Medicina, Expresión oral y escrita. Bloque número 1. Estudiantes: Milena Albán, Jessica Cabrera, Paola Machuca. Docente: doctora Reina Segovia. Curso segundo C. Generalidades de la comunicación. Naturaleza de la comunicación. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. La comunicación desarrolla un papel muy importante, ya que por este medio se crea todo tipo de relaciones. La familia, el trabajo, los estudios y la vida social son relaciones humanas de la comunicación. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás para dar a conocer lo que nos gusta, nos disgusta, nuestros pensamientos o conocimientos. La comunicación nos ayuda a difundir el conocimiento y la información entre la gente. Por ejemplo, los escritores publican un libro para compartir sus experiencias con los lectores. Los profesores transmiten sus enseñanzas con los alumnos. Los amigos y colegas discuten sus ideas entre sí. La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño o niña, que durante el primer año y medio de vida muestra una actividad social y comunicativa que se inicia y desarrolla en el seno de la familia. Si este proceso no se realiza durante esta etapa de la vida, él o la niña se verán mermadas las posibilidades de comunicarse y relacionarse con los demás. ¿Qué es comunicación? La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos o señales. Tradicionalmente se ha definido a la comunicación como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información, mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Bueno, aquí entonces tenemos un primer elemento que menciona el video frente
a unas primer acercamiento frente a la función social que tiene la comunicación, que es donde se establece, se reproduce la cultura, se expresan las emociones y que tiene un factor de vital importancia frente al desarrollo de la niñez. Cuando los fonoaudiólogos y los terapistas ocupacionales consideran que un niño en su normal desarrollo tiene dificultades en el habla, se concierne que son dos las causas. Una de las causas pueden ser neuronales, donde hay algún tipo de daño, algún tipo de situación física que inhabilita esa parte y que también se expresa en algunas partes de órganos como el aparato fonoaudiológico, y también por daños, en este caso pueden ser neuronales. Entonces, esa primera etapa es fundamental para el desarrollo de toda expresión oral, incluso para la entonación de la voz, para la entonación de toda esa parte que madura un poco más avanzando con el tema de el tránsito de la adolescencia a la adultez. Ya aquí define un poco cuál es por así decirlo, el concepto general que se tiene de comunicación, el cual pues se define las partes, en este caso emisor, remisor y lo que se considera como el mensaje. O cualquier otro tipo de información, mediante habla, escritura u otro tipo de señales. La comunicación se divide en activa y pasiva. La activa, existe un emisor que emite un mensaje a un receptor que está presente y que influye sobre el emisor por medio de gestos o de respuestas. La pasiva es la que está relacionada a la persona que no expresa necesidades, posturas ni opiniones. Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son el emisor, receptor, código, mensaje, contexto y canal. Estos elementos son uno de los más fundamentales y más utilizados en la comunicación. Los elementos de la comunicación. El emisor es el encargado de transmitir el mensaje. Esta puede ser un individuo o un grupo de personas. Esta persona elige los signos que le convienen. El receptor es la persona a quien va dirigido el mensaje y quien recibe el mensaje y lo interpreta. Interpreta los signos elegidos por el emisor para transmitir el mensaje. El mensaje es la información transmitida, secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, desde el emisor hasta el receptor. Y el código es un conjunto o sistema de signos, ya sean palabras, colores, sonidos, entre otros, que se combinan entre sí mediante reglas para poder formular el mensaje. Y por último, situacional, que es el conjunto de circunstancias, lugar o momento que rodea el acto comunicativo y lo condiciona. Bueno, aquí hay que hacer un alto frente a entonces esos son los elementos y los cuales son llamados o son relacionados principalmente en la tabla de resumen y en el cual se considera que un emisor es aquella persona que transmite el mensaje, el receptor, pues como su nombre lo dice, es quien lo recibe y es quien interpreta esos datos que el emisor está dando. El mensaje hace parte de la información transmitida y la secuencia, por así decirlo, de la parte textual o de audio o de interpretación del símbolo que se está emitiendo. El canal quiere decir como, por así decirlo, el vínculo o el vehículo sobre el cual se emite ese mensaje, que puede ser físico como cartas, puede ser un correo electrónico, puede ser un audio, puede ser un gesto, puede ser una interpretación artística como un cuadro, una canción, cualquier elemento que emita un mensaje. Esa es la parte del canal. Y el código habla de, por así decirlo, cómo se configura ese mensaje, si es mediante palabras, si es mediante gestos, si es mediante sonidos, si es mediante acciones. Y el contexto situacional resume, por así decirlo, todas las partes, cómo se combinan en un mismo elemento. Aquel elemento que principalmente firma es que cumple una función social, una función de expresión, una función de comunicación. Las formas de comunicación. Estas pueden ser verbales y no verbales. Las verbales es en la cual la palabra que utilizamos, inflexiones de nuestra voz. Estas pueden ser preguntas, respuestas, contenidos. Es oral
o escrita. El no verbal es un gran número de canales, no interviene para nada la palabra. Puede ser la mirada, la sonrisa, la expresión facial, gestos y posturas. La comunicación está basada en un lenguaje natural y un lenguaje literario. El lenguaje natural busca transmitir información, utilizado en noticias, resúmenes, cartas y para tomar apuntes. El lenguaje natural aborda la lingüística, la sintaxis, fonética y la fonología. El lenguaje literario transmite información de forma bella y correcta, con medios para crear belleza, impresionar la sensibilidad y el gusto estético. Pausa ahí, espera, no se sale. Los sistemas de comunicación humana. La comunicación es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica, para la que venimos determinados biológicamente. Entre los sistemas de comunicación se encuentran el lenguaje hablado u oral y el escrito, que son considerados comunicaciones básicas. Los pueden sustituir el lenguaje de señales y audiovisuales. El lenguaje oral, hablado, posee las siguientes características. Es captado por el oído, referente a temas generales. Es más informal. Se crea a partir del contexto y la situación en la que se desarrolla. Hay omisiones de palabras o frases inacabadas. Utilizan interjecciones, modismos, muletillas. Esta comunicación o expresión es establecida entre dos o más personas, valiéndose de recursos como la entonación, ademanes y gestos. El uso está establecido en charlas, conversaciones, disertaciones, exposiciones, conferencias, redacciones, paneles y discursos. El lenguaje escrito posee como características el ser captado por la vista. Referente a temas específicos, es un lenguaje más formal, creado independientemente del contexto. No hay omisiones. Las palabras o frases están completas. No utiliza muletillas, modismos o interjecciones. Al ser una representación de la lengua por medio del sistema de escritura, de letras o grafías, su uso se aplica a cartas, apuntes, informes, solicitudes, oficios, certificados, acuerdos, actas, recibos. El lenguaje en señales busca la orientación tras la incapacidad de poder percibir parcial o completamente aspectos reales con los lenguajes oral y escritos. Se clasifican en sonoras, a partir de medios sonoros que incluyen ruidos, sonetos de instrumentos, timbres o silbidos. Los visuales, a través de la vista, visibles al ojo humano. Semáforos, nubes de humo, fotografías. Las olfativas, por medio del olfato, o olor que evoca una persona, lugar o objeto. Los táctiles, por el tacto, expresividad más por el contacto, una caricia, un apretón de manos o un empujón. Este sistema de signos manuales y otros significantes son ayudados por la expresión facial y corporal. Las características que presenta son: es un lenguaje kinestésico. Las señales requieren de íconos, percibido por los sentidos y evocado por otro objeto específico. Basado en la relación causa-efecto, su finalidad es cambiar o originar una acción. Emplea procesos no verbales, pues no es palabra, y no vocales con los gestos. El lenguaje audiovisual son modos artificiales de organización de la imagen y el sonido. Sistema de comunicación multisensorial. Las características que posee son el utilizar medios electrónicos, tecnológicos, videos y webcams. Los contenidos iónicos prevalecen sobre los verbales. Sus elementos solo tienen sentido si se consideran en conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Se da imagen, emoción e idea.
Es arte en la publicidad, periodismo, televisión, cine y web. Se transmite y recepta por el oído y la vista. Completándose puede ser una imagen estática a una dinámica e incluso un sonido. Facilita y da peso a la comunicación, utilizando aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos. Las funciones de la comunicación. Peso a la comunicación. Bueno, aquí quisiera hacer un alto y frente al desarrollo pues, de la presentación que hace, el lenguaje hablado tiene dos expresiones, perdón, en el cual se utiliza pues, el aparato fonoaudiológico y en el cual las palabras se utilizan mediante ese tipo de expresiones. Tiene una cuestión bastante que perjudica y es el tema de los modismos y las muletillas, que más adelante mediante el desarrollo de actividades que faciliten la expresión oral vamos a tenerlas en cuenta. Falsos conectores, cuando se utiliza expresiones como por ejemplo las muletillas, que son palabras que se arrastran, algún tipo de expresión que, por así decirlo, distorsiona el mensaje directo que se quiere emitir. En el lenguaje escrito, entonces, hace parte de toda esa combinación de códigos textuales que emiten en un escrito y que buscan emitir una idea central. En este caso, pues también tienen esos elementos y el principal es que no se tienen en cuenta que hay tipos de textos en los cuales son, de acuerdo a su naturaleza, perdón, cumplen una función. Hay textos académicos, que son los que principalmente se les tienden a ustedes en los procesos formativos de la Uniminuto, que son resúmenes, cuadros de texto, ensayos, investigaciones, la tesis, todos esos informes que tienen, por así decirlo, la reproducción de un ámbito cultural, académico, perdón. Otro tipo de textos son los informativos, que son, por así decirlo, los clasificados. Otros, por ejemplo, pueden comprenderse dentro de la educación, o perdón, de la comunicación no formal, que son los mensajes de texto. Otros, por ejemplo, que cumplen las funciones comunicacionales y organizativas como los correos electrónicos, como, por así decirlo, las cartas, que ya no son tan usuales, pero cada uno de ellos tiene, por así decirlo, un canal específico, pero también una metodología. Ello implica que, por ejemplo, en un resumen, en un contexto académico, yo no emplee las mismas expresiones que utilizo cuando yo las hablo. O que, por ejemplo, en un correo siempre se tenga que emitir, por ejemplo, un asunto, un saludo y una despedida. Muy diferente a un mensaje de texto que se envíe por WhatsApp, que es un poco más formal. Al punto que vamos al lenguaje escrito es que tiene sus características y es importante que se tenga en cuenta el contexto situacional en el cual se fijan. El lenguaje de señales es, por así decirlo, es una interpretación que se hace a partir de los gestos o de cómo se utiliza algún tipo de expresiones. Entonces, en este caso, es importante que reconozcamos que solo tenemos en cuenta que el lenguaje de señas es aquel que se utiliza con las manos, con las expresiones del rostro, así se menciona pues a los referentes a los visuales, sino también los sonoros. Entonces, por ejemplo, que un silbido, un chiflido, que representa. También los táctiles frente al lenguaje que se utiliza de lo que se denomina la escritura braille, que es un tipo de puntuación que representa o se transforma en otro tipo de lenguaje. Son, por así decirlo, una traducción para una persona que tenga algunas características especiales comunicacionales. Y uno que de pronto es muy importante es el olfativo, que de pronto no se tiene muy en cuenta, pero cuando se emite algún tipo de olor, eso dentro de un contexto comunicacional emite un mensaje que debe ser tomado en cuenta. Y el lenguaje audiovisual hace parte como de ese tipo de expresión de videos, de películas, de cortometrajes, de todo eso que se permite mediante los medios informáticos y auditivos lograr expresar. Aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos. Las funciones de la comunicación. Basándonos en el esquema general y básico de la comunicación, tenemos el emisor o hablante, que es el encargado de transmitir el mensaje, y el receptor, que es el oyente o el que interpreta el mensaje. Por medio del lenguaje hablado, transmitimos ideas, mensajes, pensamientos y sentimientos, y del mismo modo recibimos los mensajes que otras personas nos quieren transmitir. Basándonos en eso, tenemos las siguientes funciones de la comunicación, que es la informativa, formativa, persuasiva, para
y para entender. La informativa es aquella que a través el receptor accede al caudal de la expresión social. La formativa, en esta función el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportando con una nueva información. La persuasiva, en este caso el emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de manera que coopere en un determinado lugar, espacio, pensamiento o acción. Y entretener, el emisor crea contenidos para que el receptor disfrute. Funciones del lenguaje. El lenguaje es funcionante en lo social, varía en características y finalidad. Las funciones del lenguaje son las siguientes: la poética, la fática, la expresiva, la metalingüística, la apelativa, la emotiva. La función expresiva se utiliza para expresar sentimientos, emociones, estados físicos, sensaciones, entre otros, y está centrada en el emisor. Expresa sentimientos, opiniones, deseos, es decir, la subjetividad del hablante. Ejemplos. Tengo miedo. Estamos perdidas, necesitamos ayuda. ¿Qué le sucedió? Somos de otra ciudad y estamos perdidas. Ya se acerca la noche y estamos solos. ¿Les puedo dar posada esta noche? Función cognitiva. Consiste en incitar a motivar al interlocutor a que se realice una acción y ésta esté centrada en el receptor del mensaje. Influir en el comportamiento del receptor y provocar en él una reacción. Es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Bueno, aquí los ejemplos pueden decirse que son un poco más largos, más completos, pero también un poco en la parte conceptual, pues también hay que detenerse un momento. Aquí expresa entonces el video para que por favor ustedes lo terminen de ver un poco más en detalle. Tiene en cuenta entonces las 6 funciones del lenguaje, es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo al canal, de acuerdo a todos esos elementos que ya abordamos en el resto de videos anteriores, aquí se expresan. Los otros 7 minutos del video entonces va a hacer referencia a todos estos elementos en los cuales vamos a hablar ya directamente de qué se busca en esta tabla de resumen. Aquí encontramos un ejemplo en el cual entonces aparecen los elementos de la comunicación. Yo les presento a usted una estructura la cual ustedes pueden ir llenando. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de qué es la comunicación. En este recuadro ustedes partirían de definir de acuerdo al material audiovisual ese concepto. El emisor, entonces, es quien transmite el mensaje y la tabla tiene una configuración que emplea el tema de expresar un ejemplo. Entonces, en este caso, emisor, ¿quién es? Es quien transmite el mensaje. Esto es un ejemplo que le estoy dando de cómo diligenciar la tabla. Entonces, dice, en una videoconferencia, el docente del curso explica los objetivos del curso académico. En este ejemplo, el docente hace las veces del emisor, es decir, quien transmite ese mensaje. Otro ejemplo puede ser el receptor. Entonces, quien recibe el mensaje y lo interpreta. Esto es importante, el tema de la interpretación. En este caso, en el caso se toma el mismo ejemplo anterior. En este caso, ustedes, ¿quiénes serían los receptores? Serían los estudiantes, quienes reciben y son el origen de la comunicación, es decir, el destino. Entonces, aquí ustedes colocan los otros dos de acuerdo al material visual y aquí los otros dos ejemplos. ¿Listo? El siguiente elemento sería las formas de comunicación. En este caso, son las que empleamos, son las palabras que empleamos para, y aquí ustedes completan. Aquí colocarían el ejemplo de una comunicación verbal. Aquí el concepto de comunicación no verbal y el ejemplo. Aquí las funciones de la comunicación, que una es la informativa, su respectivo ejemplo, la formativa, su respectivo ejemplo, y aquí las otras dos que ustedes deben rastrearlas en el video. Está la parte de los niveles de comunicación, la interpersonal, la pública y los respectivos ejemplos. ¿Listo? Aquí quisiera mostrar un ejemplo de una compañera que ha realizado de manera efectiva su actividad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que ella define el concepto. Aquí están los elementos de la comunicación, sus respectivos conceptos y sus respectivos ejemplos. Mire que ella sigue el mismo ejemplo que se planteó en la tabla porque esto es seguir las indicaciones.
Aquí aparecen las formas de comunicación, la verbal, no verbal, los ejemplos y así sucesivamente llena todos los elementos de la tabla, los niveles de comunicación y termina con la bibliografía. ¿Listo? Mire que está debidamente la bibliografía diligenciada, están los niveles de comunicación y los ejemplos. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de esa tabla de cómo se diligencia. Y en cuanto a su valoración, para que los tengan en cuenta, se evalúan 3 elementos. El primero de ellos es la extracción y de las ideas y conceptos. Entonces, en una nota máxima de 2 puntos, entrega un cuadro con una actividad, excelente capacidad de resumen y captando los conceptos abordados y ampliando el concepto con bibliografía adicional, enriqueciendo el ejercicio. Es decir, que cuando usted utiliza el concepto, por así decirlo, lo conceptualiza de una manera adecuada y en relación a la línea de trabajo que se está planteando la actividad. En los ejemplos relacionados, usted registra ejemplos que tienen una relación directa con el concepto que se está mencionando y lo relaciona con su contexto social o académico o cualquier otro ejemplo. ¿Listo? Y en la organización y ortografía, usted presenta un cuadro con la adecuada ortografía, por ejemplo, que empieza con mayúsculas, se ve puntuación y aparte de eso se presenta la información de una manera organizada. Si ustedes hacen estos 3 elementos que yo le acabo de decir, su nota sería de 5.0. ¿Para qué fecha se va a entregar la actividad? La actividad se entrega el día 25 hasta la medianoche, pero recuerden que yo por así decirlo, soluciono inquietudes o doy soporte técnico a dificultades que tengan hasta el sábado 24 al mediodía. Si ya usted presenta dificultades después del mediodía el sábado o el domingo, yo esos días son ya tiempo de descanso, yo no puedo acceder a la plataforma para solucionar inquietudes. Entonces lo recomendable es que lo puedan hacer entre semana, porque si se presenta alguna eventual dificultad, pues que no pueda yo colaborarles en esa situación. ¿Listo? Hasta el domingo 25, entonces a la medianoche. Frente a las recomendaciones, es importante que ustedes observen esta videoconferencia. Recuerde que esta videoconferencia siempre se va a alojar los días lunes en la noche aquí en el foro de novedades. Ustedes ingresan en el foro de novedades y aquí van a encontrar uno que se llama tutoriales de explicación de temas y actividades. Ustedes ingresan aquí y aquí van a encontrar, por ejemplo, lo de la clase pasada, la de la semana pasada, que fue la introducción al curso. Aquí van a encontrar el segundo video, que es el que estoy grabando en este momento. Ustedes lo ven hasta el final y ahí observan mi explicación de la actividad. ¿Qué recomendaciones debo hacerles? Y es que sigan las indicaciones que se les da. Por ejemplo, en el foro de novedades, en este foro es únicamente para que yo les escriba. Entonces, en este caso, las 2 compañeras, pues esta observación no iba ahí. Y frente, me pareció bastante particular que después de haberlo explicado, yo les solicité a ustedes que en la actividad 1 había una participación que se debía hacer. ¿Dónde se debía hacer? En esta sala que decía actividad 1, comunicación estratégica. 12 compañeros lo hicieron efectivamente, pero varios compañeros, primero hay una compañera que lo hizo en una fecha que no correspondía, ya se pasó un día, y los demás abrieron salas cada uno de ellos. Por eso aparece bloqueado, porque esta sala no les va a permitir pues que otro compañero ingrese a verlas allí, ni mucho menos que otro compañero participe. ¿Cuál es la recomendación que les hago con mucho afecto y mucho cariño? Que por favor sigan las indicaciones. En la indicación que yo di en la clase pasada era que ustedes ingresaran a la actividad 1, a esta sala, y abrieran y participaran efectivamente, como lo hicieron aquí 12 compañeros. Así era la participación. ¿Listo? Pero aún así, varios compañeros abrieron salas y en este caso con el nombre de la actividad, comunicación estratégica, creo que alrededor de unos 7, 8 compañeros. No se preocupen, que su valoración se tiene en cuenta, esperaría que no vuelva a ocurrir. Aparece bloqueado para que ningún compañero ingrese a esa sala y participe. Para la actividad 3, que es la participación de un foro, aquí sí les pido encarecidamente que solo ingresen aquí. ¿Listo? Y den su participación en este foro, aquí, donde estoy señalando. Y aquí participan 3, no habrán más salas de comunicación. ¿Listo? Entonces, esto no importa, pues es primera vez que pasa, no le veo inconveniente para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, recuerden que cualquier comunicación me pueden escribir al mensaje, con mucho gusto yo les colaboro. Un cuadro bien hecho, bien elaborado para su primera nota, que resume el cohorte número 1. ¿Listo? Que tengan un bonito resto de semana. Dios los bendiga.